En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que le temas y sigas todos sus caminos, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando sus mandamientos y preceptos que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor, y después de ellos os eligió a vosotros que sois su descendencia, prefiriéndoos a todos los demás pueblos. Por eso circuncidad vuestros corazones y no persistáis en vuestra obstinación, porque el Señor vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da ropa y alimento. También vosotros amaréis al extranjero, ya que habéis sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo, vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios, y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de las que fuiste testigo. Porque cuando tus padres bajaron a Egipto, eran apenas 70 personas, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra y su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron:
¿Vuestro maestro no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió que los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Hay dos temas en el Evangelio de este día. El primero es el anuncio de la pasión y el segundo es este extraño episodio del pago del impuesto y de la manera en la cual Jesucristo le dice a Pedro que obtenga aquella moneda con la cual pagar. Y sin embargo, siendo dos episodios aparentemente tan diferentes, en realidad nos hablan de lo mismo, porque se nos habla en ambos casos de la pasión de Cristo. Jesucristo no tiene nada que pagar. Aquí aprovecha esta circunstancia del impuesto para darle una enseñanza a Pedro y para hacerlo partícipe a Pedro de eso que el Señor va a hacer, que es pagar por nosotros, pagar con su propia sangre, o sea, su propia sangre es el precio de nuestra salvación, pero Él no está obligado a hacerlo. Cuando le pregunta a Pedro de quiénes perciben los impuestos, es decir, quiénes tienen que pagar, los hijos o los extraños. Él es el Hijo de Dios. Los extraños son aquellos que no son hijos de Dios. Hasta podríamos decir la humanidad entera, toda la humanidad, al margen de Cristo, al margen de la redención. Ellos son, nosotros somos los que tenemos que pagar ese impuesto, pero es un impuesto imposible de pagar. Solamente Jesucristo lo puede pagar, y justo lo paga Él, que no tiene razón alguna, salvo el amor a nosotros, para hacerlo. No tiene obligación de hacerlo, no tiene necesidad de hacerlo. Esto es lo grandioso de la redención, ese desinterés, no porque no le importe, sino desinterés en cuanto que no busca sino nuestro bien y no el suyo propio. Es la grandeza de la misericordia. Llega hasta ese extremo de dar su sangre como rescate por la humanidad, siendo que Él no tiene ninguna necesidad de hacerlo, pero sí nosotros. Y nosotros que tenemos necesidad de pagar esa deuda que hemos contraído con el pecado de Adán, teniendo necesidad de pagar esa deuda, no podemos pagarla. Y Jesucristo va a decir una de las parábolas acerca de los deudores, de aquel deudor que debía 10.000 talentos, algo imposible de pagar. No solo una cantidad muy grande, sino imposible. No podía pagarlo. El Señor lo perdona y Él a su vez no perdona al que le debía mucho menos. Pero quedémonos con esta idea, debía pagar algo imposible. Pudimos libremente alejarnos de Dios, pero no podemos acercarnos si Él no nos da la gracia. Es el gran drama del pecado, ese quiebre que se produce en el pecado original, donde nuestros primeros padres, bajo la instigación del demonio, se apartan de Dios y a partir de ellos la humanidad entera. Ese vínculo que ellos rompen no se puede restaurar humanamente. Es necesario que sea Dios quien lo restaure, y es lo que aquí sucede. Jesucristo les anuncia a los discípulos la pasión, y mediante este otro acontecimiento que nos sorprende un poco por la naturaleza del hecho, nos vuelve a hablar de la pasión. Ese pago del impuesto ya no es un pago de impuesto, sino el abismo de la misericordia de Dios que nos rescata gratuitamente del poder del pecado. Es sorprendente el signo que el Señor le indica a Pedro
para conseguir esa moneda, ese pez con la moneda de plata en su boca, que nos recuerda, aunque no lo sea en todos los puntos y sigue siendo un signo sorprendente, un signo extraño, dentro de la simbología cristiana primitiva, el pez era el signo de Cristo. Lo tenemos en el Antiguo Testamento al pez como causa de salvación en el libro de Tobías. Y después va a pasar a la espiritualidad cristiana con el nombre de Cristo, el nombre del pez. El pez que es causa de nuestra salvación en esta simbología cristiana con raíces en la Sagrada Escritura. Esa moneda de plata que hay en su boca, la boca de Cristo, es un signo de la palabra de Cristo. Él es la palabra y su palabra es causa de salvación. También se nos presenta la palabra de Dios como la espada de la boca de Cristo. ¿Por qué? Porque separa, porque divide luz y tinieblas, el bien y el mal, la condenación y la vida eterna, las intenciones del corazón. Separa, corta para unirnos a Dios. Jesús mismo va a decir: no he venido a traer la paz, sino la espada. Por supuesto, no la paz como lo da el mundo. Esa es la paz que Jesucristo no trae, la paz del mundo, sino la paz que proviene de Dios y que pacifica el mundo al pacificar los corazones, al separarlos del mal. Y finalmente, Jesucristo, cuando le da esta orden a Pedro, le dice: paga por mí y por ti. Es como que está asociando a Pedro a ese misterio de la redención. Pedro le va a prometer a Jesucristo ir con él hasta la prisión y hasta la muerte misma, y se va a dar cuenta muy pronto de que es imposible sin la gracia de Dios, sin la fuerza de Dios. Pero después sí, Jesús le dice: sígueme, como fruto de aquel admirable diálogo al lado del mar después de la resurrección. Sígueme, es decir, participa, porque ahora sí puedes participar por la gracia de Dios de este pago, de esta deuda, de esta redención que solamente Jesucristo trajo al mundo, pero que perdura en su iglesia. Así como había hecho caminar a Pedro por el mar, también haciéndolo partícipe de la misión evangelizadora, de la misión redentora. Aquí también con un signo muy pequeño y bastante oscuro, indudablemente, pero algo de esta realidad profunda de la participación de Pedro en la misión de Cristo también aquí está reflejado. Y como Pedro, todos nosotros somos redimidos fundamentalmente, pero a partir de nuestra redención todas nuestras obras buenas también son redentoras para los demás. No absolutamente, por supuesto, porque solo es Jesucristo, pero de una manera participada, también nosotros, verdaderos hijos de Dios, a partir de nuestro bautismo, con nuestras buenas obras, hacemos el bien, un bien que engrosa el tesoro de la Iglesia, un bien que incrementa para el mundo entero, por nuestras buenas obras, esa gracia de Dios. Participamos también de esa manera en la redención del mundo. Pidámosle a Jesús entonces que nos conceda esa gracia de estar muy unidos a Él, de admirarnos, de reconocer y de recibir siempre su misericordia, para que haciendo en este mundo, dando en este mundo un buen testimonio ante Dios, en primer lugar, de nuestra vida cristiana, podamos participar, así como participamos de su cruz en este mundo, participar de su gloria en la vida eterna. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señora, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.